Siempre al comprar una propiedad, una de las primeras cosas que vamos a tener que analizar precisamente antes de hacer la compra o en el proceso en el que estamos mirando las propiedades, pues es obviamente e inevitablemente las remodelaciones o adecuaciones que vamos a tener que realizar. Si estamos invirtiendo en una propiedad, pues es inevitable e imprescindible hacer remodelaciones y adecuaciones, porque estas persiguen pues no solamente actualizar la propiedad, sino ponerla a punto pues para el fin que se persigue con esta propiedad, ya sea para vivienda o para oficina o para bodega, etcétera. Vamos a tener que remodelar, vamos a tener que adecuar una propiedad. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas generalidades, porque cuando estamos buscando propiedades de inversión, este es tan solo uno de los puntos a tener en cuenta, sabiendo que todos son importantes desde la localización y la parte jurídica también, pero obviamente las adecuaciones y las remodelaciones son un punto principal, puesto que aquí se bate un punto muy interesante, y es el dinero que vamos a tener que aportar, que es un dinero que se suma a la compra de la propiedad para tener ya el gasto total de la inversión. Entonces, pues un punto que tenemos que tener en cuenta primero es el presupuesto precisamente de ese trabajo de restauración o adecuación, es decir, la organización del gasto, de los costos que va a tener este trabajo. Ya pues bien sea que aquí tenemos que reunir todo lo que implica pues contrataciones, mano de obra, materiales, pagos ocasionales, el tipo de contratación que vamos a hacer, porque un primer punto que hay que tener en cuenta y es pues recomendable es que dependiendo del proyecto, obviamente habrá cosas que nosotros mismos podamos hacer, pero dependiendo del proyecto, cuando ya es un proyecto mayor, pues vamos a tener que contratar a una persona o a un grupo de personas que se encarguen de ese trabajo. Y lo más recomendable es, si es un trabajo pues ya de una mayor envergadura, es contratar a una persona o un contratista, ojalá de confianza, que se encargue de absolutamente todo lo relativo a esta labor, porque es quien conoce y es la forma en que podemos asegurar que se ejecute mejor el dinero y se rentabilice, se optimice mejor el dinero, los recursos que tengamos para ese fin. Y pues tenemos aquí varios casos de remodelaciones, porque si estamos buscando propiedades, por ejemplo, podemos encontrarnos con una casa antigua. Y una casa antigua pues es algo que desde hace algunos años pues viene funcionando en muchas ciudades, puesto que las casas antiguas pues presentan unas muy buenas ubicaciones en sitios estratégicos, y sobre todo un área mayor o unas áreas grandes, las cuales se pueden aprovechar muy bien. Encontramos en sitios, en ciudades, que casas grandes, antiguas, esquineras, pues se están utilizando, se demuelen y se construyen torres de apartamentos. Pero asimismo empresas toman estas viviendas, las organizan para sus fines o para subarrendar y hacer otro tipo de negocios. Entonces, cuando vamos a renovar o vamos a adecuar una casa antigua, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta son los aspectos estructurales, como son pues la estructura, si se puede revisar la cimentación. Vamos a mirar los muros, las grietas posibles que se puedan encontrar, las humedades, asimismo pues como la parte hidráulica, eléctrica, porque entendemos que son pues tuberías viejas que han funcionado durante mucho tiempo, y en muchos casos pues será necesario cambiar todo el sistema de tuberías pues para la parte eléctrica e hidráulica. Aquí el contratista pues que tengamos debe ser una persona que pues preferiblemente tenga experiencia en estos trabajos, que pueda aportar ideas y que obviamente se acomode o tenga muy en claro pues cuál es nuestro objetivo con esta inversión. Obviamente no podemos escatimar costos en algunas cosas, pero
Obviamente lo que queremos es que se optimice y no se haga un derroche de recursos. Otra remodelación es la remodelación con espacios abiertos. Esto es una de las tendencias pues actuales, puesto que se busca generar espacios mayores, espacios abiertos donde todas las partes, digamos, estén integradas. Sobre todo pues lo vemos en casas donde el área de sala y comedor se integran en una evidente armonía pues con la cocina, por ejemplo, y también con el paso hacia las habitaciones. Pero también lo vemos en las oficinas, donde se ha dejado de pronto en algunas partes y en algunas empresas la forma pues separada de trabajar de las personas, aunque hay que tener en cuenta pues que con la actual crisis sanitaria y la actual pandemia, las cosas en ese aspecto de pronto van a cambiar, por lo que de pronto se van a ampliar los espacios, pero precisamente para hacer los puestos de trabajo un poco más alejados unos de los otros. Esto pues en espacios que serán adecuados para oficinas o para el coworking, donde pues de pronto vamos a tener que ampliar más la distancia para garantizar a los usuarios y a los clientes de esas instalaciones pues que se cumplan los protocolos de sanidad pues que se han establecido. La idea pues es lograr una integración espacio-funcional donde se aproveche el área, donde se le dé una mayor amplitud o una sensación de mayor amplitud, y en el que se puedan desarrollar múltiples actividades, que no se someta a un estricto orden de ubicación de las cosas y que pues sirva para diferentes usos en el paso del tiempo. Asimismo, lograr una manera más cómoda, una manera más eficiente de ocupar y habitar los espacios, porque al final de cuentas pues siempre, ya sea en vivienda o en el trabajo o en bodega, pues vamos a tener que buscar siempre la comodidad y la funcionalidad. La remodelación de instalaciones es, digamos, cuando tomamos una sección del inmueble para adaptarlo a una necesidad específica. Es el caso cuando, por ejemplo, se remodela la parte frontal de un local para convertirla en una recepción, y mientras que el resto pues, del local no tendrá mayores ajustes. Lo que aquí se busca pues, es adaptar obviamente la edificación y adaptar sus espacios a las nuevas necesidades. Por ejemplo, volvemos al caso de la actual pandemia, donde muchos espacios van a tener que ser acondicionados. Esto pues con el fin de lograr una mayor comodidad, que a la larga pues darán un mayor valor o aportarán un mayor valor a la propiedad. Otro punto clave en las remodelaciones, por supuesto, es la remodelación de las paredes. Los muros en un espacio son fundamentales porque pues dan la gran sensación, el gran aspecto de un espacio. Es la primero que vemos pues en un espacio, y por supuesto la remodelación de estos pues produce grandes cambios. Una remodelación puede producir sensación de claridad, de oscuridad, de amplitud, de calor del espacio incluso. Entonces aquí pues la clave es fijarnos bien en el aspecto que queremos que ese espacio tenga. Es decir, existen una gran gama de no solamente de colores y texturas, sino de materiales con los cuales se puede remodelar y decorar una pared. Tenemos toda clase de acabados con los que se les puede dar este tipo de apariencia que queremos, y pues lo clave en este caso es tener colores neutros, colores suaves, puesto que estos colores pues no van a hacer unos cambios drásticos que afecten la estética del espacio, y además pues son combinables con todo tipo de superficies y mobiliario que tengamos a la mano. Ahora, toda propiedad inevitablemente requiere modificaciones, una en mayor grado que en otros, pero cuando estamos buscando una propiedad, ya sea que se trate de un apartamento, una vivienda para arrendar o para nosotros,
o de un local o bodega para nuestro negocio o para alquilarlo, inevitablemente pues vamos a necesitar que remodelarlo. Aquí lo importante, como lo hemos dicho, es hacer una investigación minuciosa del espacio, ojalá con un conocedor del tema, ojalá con un arquitecto o con un ingeniero o con un contratista de obras que nos dé pues una guía o un acompañamiento y un veredicto de cómo está actualmente o cómo se encuentra pues en realidad el inmueble, para saber o hacernos una idea de cuánto vamos a tener que ejecutar pues de dinero. El reforzamiento estructural también es muy importante porque muchas veces podemos comprar una propiedad en el que esté planificada más adelante una construcción más grande, es decir, podemos comprar una casa y la casa pues podemos hacerles unas reformas, hacer un reforzamiento estructural de sus cimientos y de sus bases para encima de esa casa edificar pues varios pisos y pues convertir la propiedad o tener la propiedad que queremos en ese punto. Finalmente pues es muy importante también tener un contratista de confianza. En lo posible pues ojalá una persona de confianza, una persona que se haga cargo de toda esta labor, puesto que nuestro trabajo es buscar la propiedad, negociar la propiedad, encontrar la mejor propiedad posible y entregársela a esta persona de confianza para que haga las adecuaciones, haga los cambios que queremos hacer. Aquí pues es muy importante tener ojalá unos bocetos, unas imágenes de lo que queremos hacer para poder darle pues una clara idea de lo que queremos y en base a esto pues también nosotros saber pues cuánto dinero se va a realizar. Ya él pues el contratista pues hará sus cálculos, hará su presupuesto, que es el valor que va a cobrar pues por todas estas remodelaciones. Ojalá un contrato pues por lo general se hará a todo costo, es decir, donde él asume la mano de obra y todo lo demás. Referente a todo lo que hemos hablado, tengamos en cuenta que toda remodelación debe verse siempre como una inversión, por lo que es muy importante utilizar siempre materiales de calidad. Esto no solamente aumentará la calidad, lo que veamos a primera vista, sino también que va a aumentar el valor de la propiedad. Asimismo, es recomendable contar con al menos 3 cotizaciones para hacer una buena comparación de precios, preferiblemente todas a todo costo. En cuanto a la firma del contrato, en este deben quedar establecidas las condiciones, los trabajos a realizar, materiales, el tiempo de ejecución, así como las obligaciones de las partes y las condiciones de pago. Muy importante, hacer seguimiento de todo el proceso, es decir, ya hicimos nuestra parte, pero obviamente tenemos pues toda la autoridad y todo el derecho a hacer el seguimiento de la obra, lo cual pues también será responsabilidad del contratista darnos informes o comentarnos de manera permanente cómo va el estado. Entonces, para resumir pues todo este proceso, nosotros buscamos la propiedad, hicimos la inversión, la compramos, elaboramos un presupuesto de cuánto tenemos o con cuánto contamos y pues, si es el caso, en cuánto nos podemos endeudar. Asimismo, pues asumir pues, los gastos, el presupuesto que se va a contar para ese trabajo, para esa remodelación, tener un contratista de confianza, hacer un contrato donde se detallen pues, todos los pormenores, hacer un seguimiento y tener nuestra propiedad lista para los fines que hemos perseguido con esta inversión.